Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un conteo sobre los 10 trofeos o logros más difíciles de Doom Eternal. Y con suerte vamos a ir a través de toda esta locura para que ya sea que ocupen Steam, PlayStation o Xbox, tengan ese 100% de logros. Algunos son muy difíciles, como ese de Weapons Expert, que pueden ver que muy poca gente lo tiene. Pero bueno, vamos a tratar de cubrir todo. Número 10 tenemos Señor del Ayuno. Básicamente este logro requiere de que se termine la campaña o que por lo menos consigan el cheat code, el de modo hambre, que en este caso es el de famine. Y una vez que lo tienen activado, si tienen la habilidad, les recomiendo que vayan a Sentinel Prime porque es la misión más corta. Obviamente se brincan todas las conversaciones del Maker, va a seguir apareciendo. Les ayuda mucho conseguir los secretos, bueno, en este caso la vida extra, porque como ya saben, los demonios no dejan vida ni amo. Entonces, si puede hacerlo así, yo he visto esto incluso con varios jugadores de varios niveles lográndolo. Entonces es una opción. Si no, si sienten que es muy complicada esta misión, bueno, sí, siempre está la alternativa que sería elegir una misión tradicional del juego. Probablemente la más sencilla sería Hell on Earth. En número 9, coleccionista de armas. Este reto requiere muchas cosas, encontrar las estaciones de mods, habilitar los mods, posteriormente de cada mod hacer los upgrades mediante las baterías de Sentinel, y ya que se hacen todos los upgrades, entonces ya se puede acceder al Mastery. Dependiendo de cada arma son los requisitos. Yo recuerdo que para el Heavy Cannon necesitas hacer los headshots, no me acuerdo cuántos. Por ejemplo, en Sticky Bombs tienes que hacer con el Arachnotron, que en los Tails ahí quede. Entonces cada nivel es muy importante dependiendo de lo que ustedes necesiten lograr. Por ejemplo, este que les dejé en pantalla, que es la parte 2, es la de las últimas misiones. Siempre que arrancas están todos estos fodder demons, entonces lo hace ideal para sumar los puntos, ahora sí que repetir y seguir así hasta conseguir el trofeo. Lleva mucho tiempo, por eso está en número 9. En número 8 tenemos el hombre contra los monstruos, que requiere 25 partidas en Battle Mode. No es complicado, de hecho no es difícil, pero está en número 8 porque requiere de tiempo. Y bueno, al inicio obviamente había unos tiempos de espera muy altos en el Battle Mode. De hecho, una razón por la que los logros en Battle Mode son tan bajos es porque no mucha gente juega. Entonces, bueno, es solamente cosa de ser paciente, no tienen que ganar. Entonces, simplemente es completar las partidas. Y bueno, se van a enfrentar a todo, tanto a jugadores que juegan muy bien como jugadores que no son tan buenos. Así que si pierden, no se frustren, tengan paciencia y lograrán este trofeo. En número 7 tenemos una batalla infernal que requiere básicamente hacer 5000 de daño como demonio al Slayer en línea. Y suena fácil, pero lo complejo de esto es que hay muchos jugadores muy buenos. Entonces, por eso es que lleva un poco más de tiempo. Nosotros recomendamos básicamente utilizar el Mancubus, que es uno de los demonios más fáciles de tanto de aprender a ocupar como también es efectivo una vez que se domina. La técnica consiste en arrinconar el Slayer, acercarse tanto como se pueda y con las flamas conseguir muchos de esos puntos de daño que se necesitan. En número 6 tenemos lo que es una tregua entre demonios, que es básicamente curarte o curar a tu compañero por 50.000 puntos de vida de salud en Battle Mode. Para ello necesitan elegir el... Hay dos modos siempre de acciones de cada demonio. Asegúrense que no estén en tanker, que es la ofensiva, sino en la de soporte, porque soporte les da esa zona de healing, ¿no? Que es la de curar. Un amigo y yo de hecho ocupamos, como pueden ver, dos Mancubus, que son de los demonios que más vida tienen.
Entonces de esta manera garantizamos un poquito que te hagan daño, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Que el Slayer te haga daño lo suficiente para que te puedas recuperar. Como pueden ver aquí en el video, estamos en una zona en donde nadie puede llegar por atrás, estamos en el límite del mapa y de esa manera puedes recibir daño y al mismo tiempo curarte. También asegúrense de elegir Bigger Bar, que lo que les da son 500 puntos más de vida y de esa manera tienen más probabilidades de alcanzar esto. Y no olviden que cuando los matan y resucitan, empiezan obviamente con la vida a la mitad prácticamente. Entonces es un buen momento para seguir acumulando estos puntos. En número 5 tenemos el conjunto se vende por separado, que consiste en completar la colección de juguetes en un solo espacio de guardado. Estos son los juguetes. La verdad suena muy fácil y de hecho sí es algo que se disfruta mucho hasta llegar a este mapa, a Taras Navad. Porque, bueno, ahorita lo van a ver, pero básicamente a mí me provocó sentimientos encontrados porque es uno de mis mapas preferidos. Y tanto desde que uno empieza, obviamente todo se ve muy lindo, las cosas van funcionando exactamente como tú quieres que funcionen. Y de repente viene lo malo, ¿no? Y después viene lo peor. Entonces en lo peor, básicamente es este juguete que es el más difícil de conseguir. Está a la izquierda donde consiguen el Predator Sweet Point. Y está ahí abajo. De hecho, ahorita lo que hago es caer y con el zoom les voy a mostrar más o menos dónde se ve. Es una reja que está diferente a las demás. Entonces lo que tienen que hacer, de hecho ahí mismo en el mapa se los muestra, es que a media caída prácticamente la deben de alcanzar. Ahí se aprecia. Y bueno, parece fácil, pero no lo es. Entonces después de muchas y muchas caídas, finalmente van a lograr acercarse aquí. Y como si nada, pero es mucho más difícil de lo que se ve. Si yo les mostrara todos mis intentos en un solo video, no daría tiempo. Porque incluso al principio yo hice esto sin ese run que detiene el tiempo al caer, ¿no? Entonces habilítenlo y eso les va a ayudar mucho a conseguirlo. Pero sin embargo, sí, aún con el slow time es complicado, es muy complicado. Por ello está en número 5. El número 4 es te presento a la Deathmaker o en inglés Unmaker, que requiere conseguir esta arma, que es la que está en pantalla. Definitivamente vale mucho la pena conseguir el arma porque como pueden ver, cuando logramos desbloquearla realmente no hay nada que le haga frente. Elimina incluso a los demonios que tienen una cantidad grande de vida o gran armamento, como ahí pudimos ver con el Mancubus. Y básicamente elimina cualquier tipo de demonio. Comparte el mismo amo de la BFG, entonces ese es el único requisito que hay que tener un amo especial para ello. Pero para conseguir esta arma necesitamos conseguir esas llaves que son las Slayer Keys, que en total hay 7. Cada una de ellas abre un Slayer Gate en particular y cada Slayer Gate nos va a dar acceso a una llave que se llama Empyrean Key. 7 de ellas finalmente en nuestra base espacial nos va a permitir tener acceso a esta arma. Pero los Slayer Gates son muy difíciles. De hecho esta última, como lo ven en pantalla, inicia con un Arc Vial inmediatamente. Así es como empieza. Entonces ya se pueden imaginar el resto del Slayer Gate. Hay muchas muy complicadas. Esta a mí en lo personal se me hizo bastante difícil por el espacio, porque a pesar de que tiene todo tipo de demonios, en este caso de alto nivel como el Arcvile, como ya lo vimos, el problema es el espacio, que al ser muy reducido requiere que el Slayer completamente esté en movimiento, no te puedes detener en ningún momento y obviamente hay muchos lugares, muchos rincones donde pueden hacer ese efecto de cuello de botella con uno. Entonces eso es lo que le da este grado de complejidad. Y como pueden ir viendo, hay de todo tipo de enemigos, pero finalmente cierra con esto, ¿no? Con un Tyrant. El problema, insisto, también del Tyrant es que estamos en un espacio muy reducido, vuelvo a insistir, y por ello hay que hacer varias maniobras hasta que finalmente pueda caer.
En este último, como pueden ver, lo acompañan dos Mancubus que están prácticamente todo el tiempo alrededor de él. Entonces, complicado, es muy complicado. Y recuerden, tienen que vencer 7 de estas para que finalmente puedan tener acceso a la arma, al Unmaker o Deathmaker, como lo mencionamos. Y bueno, insisto, la ventaja de tenerla es que ahorita pueden ver cuánto tiempo nos tardamos en eliminar al Tyrant en el Slayer Gate. Y aquí es cuestión de unos segundos y queda eliminado. En número 3 tenemos A por el récord, que requiere completar el modo vidas extra y que nos quede un mínimo de 10 vidas antes de terminar la campaña. Está en número 3 por lo tedioso que es, porque hay que volver a jugar la campaña. Es un modo particular, entonces bueno, no es una dinámica que aporte algo diferente a los que ya jugaron la campaña por primera vez. Entonces lo único que necesita uno es buscar en cada nivel esas vidas que son acumulables e insisto, asegurarse que cuando termine el juego nos queden 10 como mínimo. De ahí la dificultad. En número 2 tenemos experto en armamento. Este bien pudo haber sido el número 1 por varios motivos. El objetivo principal es conseguir que se mate a un demonio con cada una de las 8 armas disponibles. Notarán que cuando inician una partida solamente tienen 7 armas, no tienen esa octava que es el BFG 9000. Para obtener el BFG 9000 necesitan irse a una cuarta ronda, es decir, después de un marcador 2-1, sin importar a favor de quién, donde pueden elegir como primer elemento el BFG 9000. Entonces, para que esto suceda debe ser un partido lo suficientemente reñido, o al revés, en este caso si ustedes dominan, dejarse perder una ronda para poder entrar a esa cuarta ronda donde ocupan el BFG. El problema es que son dos problemas muy, muy importantes. El número uno es que el juego no les dice qué arma, con qué armas ya eliminaron demonios. Por lo tanto, ustedes deben de llevar récord de cada arma que estén 100% seguros de ya haber eliminado a un demonio. La otra es que cuando se trata del BFG 9000, no sé si sea un bug o algo ahorita, pero solo funciona cuando un demonio muere cerca de otro demonio o del jugador. Eso significa que o matan a ambos jugadores de un solo tiro del BFG, o de lo contrario, eliminan a un demonio, en este caso me refiero a demonio jugador, que esté junto a otro demonio, aunque sea de la computadora. Es la única manera en la que yo lo conseguí. De hecho, ya había eliminado a jugadores con el BFG 9000 directamente y no lo registra. Tiene que ser, insisto, en este caso dos, jugador-jugador o jugador-demonio. Y la otra es que recuerden que el proyectil tienen que acercarse lo suficiente para que en este caso pueda golpear al jugador. Porque de hecho los tendrils, los rayos que salen alrededor del BFG, no cuentan, no le hacen daño a los jugadores. Tiene que ser un golpe directo del proyectil. Eso es lo que lo hace bastante difícil. Y bueno, a eso súmenle los problemas que ya tiene el Battle Mode en este momento, que son los tiempos de espera y bueno, lo están viendo en pantalla. Y por último tenemos como número 1 Baño de Sangre, que requiere matar 200 rivales en Battle Mode. Lo que lo hace difícil son los problemas que ya están en Battle Mode y los usuarios. Como demonio es importante saber que aunque ustedes ganen la ronda y todo, si ustedes no fueron quien dio el famoso golpe de gracia, no les cuenta. Ustedes tienen que ser quien mate al Slayer en caso de demonio, no su compañero. Y bueno, la otra forma sería obviamente jugar como Slayer y entonces garantizar que ustedes matan, ¿no? Esa es la más sencilla. El problema es que les pasa de todo. Hay tiempos de espera muy largos, jugadores que tienen un nivel muy muy bueno, entonces eso también lo puede complicar, y cosas inesperadas. Pero de cualquier manera ahí lo tienen, esos son los top 10. Y bueno, espero esto les haya ayudado, les haya servido y hasta un siguiente video.